Cuando iniciamos esta serie del Evangelio de Marcos hace ya varias semanas, nosotros decíamos que este Evangelio se asemeja a una película de acción. De hecho, no sé si recuerdan que decíamos que una de las palabras que se repite una y otra vez en el Evangelio de Marcos es inmediatamente. Inmediatamente. Todo el tiempo nosotros vemos a Jesús en movimiento en el Evangelio de Marcos, pasando con rapidez de una escena a la otra, porque Marcos quiere presentarlo como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Y un siervo siempre está en movimiento. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos cada escena del Evangelio de Marcos como parte de una secuencia de eventos y no como eventos aislados, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder entender el desarrollo de la historia. Yo hubiera podido comenzar el mensaje de esta mañana diciendo previously on the Gospel of Mark. Previamente en el Evangelio de Marcos. Nosotros dejamos a los fariseos en el episodio anterior conspirando con los herodianos para destruir a Jesús. ¿Qué era lo terrible que había hecho Jesús? Para que los fariseos quisieran destruirlo, había sanado a un hombre en sábado, en el día de reposo. Los fariseos eran hombres que tenían un concepto equivocado de Dios y por eso mismo tenían un concepto equivocado de ellos mismos. Un concepto equivocado de Dios que los llevaba a tener un concepto equivocado de sí mismos. Ellos no podían darse cuenta de cuán profunda era la pecaminosidad de sus corazones, porque ellos no se examinaban a la luz de la perfecta santidad de Dios, sino que se comparaban con aquellas personas que no seguían al pie de la letra todas las reglas que ellos le habían añadido a la ley. De manera que en vez de verse a sí mismos como pecadores culpables, necesitados de gracia y de misericordia, los fariseos se veían como las superestrellas del equipo de la santidad. Por eso reaccionaron con tanta animadversión, con tanto odio, con tanta saña hacia el Señor Jesucristo, cuando les hizo ver que ellos eran un fraude, que ellos necesitaban arreglar sus cuentas con Dios. Bien, así dejamos la historia en el episodio anterior, en el versículo 6 del capítulo 3. Pero a partir del versículo 7, Marcos nos presenta una escena completamente distinta, una escena que contrasta radicalmente con esa secuencia de controversias que hemos estado viendo en las últimas semanas, mientras los fariseos están conspirando con los herodianos para destruir a Jesús. El ascenso de su popularidad parece indetenible. Miles y miles de personas comienzan a llegar de todas partes para ver a Jesús. Aunque lamentablemente, como espero que veamos en esta mañana, no todos tenían una buena motivación. Marcos capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Ante la amenaza de los fariseos, Jesús decide evitar una confrontación antes de tiempo y se retira al mar de Galilea. Era un lugar mucho más seguro para él. Pero su fama se había extendido tanto que provoca literalmente una estampida de personas que vienen de todas partes para recibir de él algún tipo de beneficio. Marcos nos dice que muchos venían de Galilea, que era donde Jesús estaba, era la región más al norte de Israel, pero otros venían de Judea y de Jerusalén, que es la región más al sur y donde gravitaba el centro religioso de la nación.
Otros venían de Idumea, el nombre griego para Edom, porque muchos de los descendientes de Edom habitaban en esa región que quedaba al sureste de Jerusalén, a más de 150 kilómetros de donde estaba Jesús. Para que ustedes tengan una idea, mis amados hermanos, estas personas fueron de Santiago a la capital o de la capital a Santiago en distancia para ver a Jesús. Otros venían del otro lado del Jordán, en el este, una región que era conocida en aquella época como Decápolis, y en la cual había una población mixta de judíos y de gentiles, es decir, personas que no pertenecían a la nación de Israel. Y finalmente dice Marcos que hay otro grupo que viene de Tiro y de Sidón, más al noroeste de Galilea, poblada mayormente por gentiles. ¿Qué es lo que Marcos quiere que nosotros veamos aquí? Él quiere que nosotros veamos que las personas venían de todos los puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del noroeste. Él quería que nosotros supiéramos que venían de cerca y que venían de lejos. Él quería que nosotros supiéramos que había una mezcla de judíos y de gentiles, pero sobre todas las cosas Él quería que nosotros supiéramos que había mucha gente. Mucha gente. En los versículos 7 y 8 dice que eran grandes multitudes. En el versículo 9 dice que era un gentío. Y en el versículo 10 dice que había sanado a muchos. El Señor estaba en medio de miles y miles de personas que lo apretujaban. Miles y miles de personas que estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para poder llegar hasta Jesús. Noten el versículo 20, dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni aún podían comer pan. Es que no tenían tiempo de nada. Ustedes han visto esos dibujos de escuela dominical donde aparece Jesús en la ladera de un monte lleno de flores, con una ovejita en las manos y los niños alrededor mirándolo embelesado. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Esa no fue la vida de Jesús, hermanos. La popularidad de Jesús había alcanzado un nivel tal que las multitudes se convirtieron en una amenaza. Noten una vez más el versículo 9. Dice que le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca. ¿Por qué? A causa del gentío, para que no le oprimiesen literalmente. El texto griego dice para que no lo aplastaran. Para que no lo aplastaran. Eso era como decirle a los discípulos: manténgame siempre el carro con la puerta abierta y con la llave puesta en la ignición, porque yo no sé cuándo voy a tener que salir corriendo. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir con una estampida de gente que se sale de control. Estaba leyendo recientemente que en abril del año 1989, 96 personas murieron en el estadio de Hillsborough en Inglaterra en un partido de fútbol, cuando la policía decidió abrir la puerta para aliviar la avalancha de fanáticos que se había quedado afuera. Mis hermanos, el miedo o el peligro, más bien el peligro de morir aplastado era tan real que los discípulos tenían que tenerle lista una barca a Jesús. Jesús no era una especie de Superman que podía salir volando. Es así como mucha gente lo visualiza. Él era un hombre igual que tú, igual que yo. Igual que tú, igual que yo. Hermanos, imagínense a decenas de miles y miles de personas viniendo de todas partes tratando de tocar a Jesús. Dice que todos los que tenían plagas, refiriéndose a diversas enfermedades, caían sobre él. Ahora, lamentablemente, la mayoría de esas personas estaban detrás de Jesús para resolver un problema inmediato. La mayoría de esas personas estaban detrás de Jesús para resolver un problema inmediato. Ellos no lo veían como un salvador que había venido a rescatarlos de sus pecados. Ellos lo veían como un milagrero que podía sanarlos de sus enfermedades. Noten la conexión entre los versículos 7 al 10 cuando habla de toda esa gente. Versículo 7 al 9, perdón, y el versículo 10. Dice que venían de todas partes porque había sanado a muchos. Esa es la razón.
La razón que Marcos nos da para explicar el gentío que se había aglomerado alrededor del Señor. Es por esa razón, mis hermanos, que en muchas ocasiones Cristo decidió alejarse de la multitud, porque Él no vino primariamente a sanar personas. Él vino primariamente a predicar el evangelio y luego morir en una cruz para hacer ese evangelio efectivo. Ustedes recuerdan unos domingos atrás en Marcos capítulo 1, versículo 35, como dice que luego de haber estado el Señor sanando durante toda la noche del día anterior, dice en el versículo 35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Recuerdan esa escena? Todas las personas que habían estado enfermas y que no habían podido llegar hasta Jesús, estaban otra vez en casa esperando una sanidad, un milagro de sanidad. ¿Qué les dijo Jesús? Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús era compasivo, Jesús sanaba a las personas, pero Él no vino a sanar cuerpos que después se vayan al infierno. Era Martin Lloyd Jones, un gran doctor en medicina, llegó a ser asistente del médico de la reina de Inglaterra a principios del siglo XX. Era una personalidad Martin Lloyd Jones. Pero en una ocasión él se puso a pensar: ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la medicina? Sanar personas para que sigan pecando más. Yo estoy enviando gente al infierno saludable. Y yo no estoy diciendo por eso que todos los médicos ahora deben dejar la carrera y dedicarse al ministerio a tiempo completo. Ese fue el llamado que Dios le hizo a Martin Lloyd Jones. Pero no deja de ser interesante la perspectiva que él tenía. Voy a dejar la medicina para dedicarme a curar almas. Y fue uno de los grandes siervos de Dios del siglo XX. Sanar personas para que sigan pecando más. Jesús estaba consciente de ese problema. Él había venido a predicar el evangelio, pero la multitud se había convertido en un estorbo. Noten el capítulo 1 otra vez, versículo 44, cuando el Señor sana a un leproso, le dice: mira, no digas a nadie nada. No le cuentes a las personas lo que yo acabo de hacer contigo, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero aquí vemos una vez más cómo a veces nosotros somos más geniales que Jesús. Y este leproso pensó: ¿cómo va a ser posible que yo no diga nada acerca de lo que este hombre ha hecho conmigo? Pero él había recibido una orden directa del Señor: no lo digas a nadie. ¿Qué sucedió? Versículo 45. Pero oído él, ni que le hubieran dicho lo contrario, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, tenía que quedarse afuera, en los lugares desiertos. Algo similar ocurrió en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor hizo el milagro de los panes y los peces? Dice en el versículo 15 que cuando Jesús entendió que toda esa gente tenía la intención de apoderarse de él para hacerle rey, dice que volvió a retirarse al monte él solo. Toda la multitud está buscando a Cristo para entronarlo y él decide apartarse. Y cuando toda esa multitud vuelve a encontrarlo al día siguiente, el Señor les dice en el versículo 26: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ustedes me están buscando no porque están entendiendo la naturaleza de mi obra redentora. Ustedes no están entendiendo que yo soy el pan de vida, que ese milagro de alimentar a miles con panes y peces no es más que una señal, es algo que simboliza algo más profundo, algo más grandioso. Yo soy el pan de vida. Pero ustedes me buscan para hacerme rey, porque sería genial, ¿verdad? Tener a un presidente de una nación que tenga una vara mágica para resolver todos los problemas. ¿Ustedes se imaginan eso? Ese era el Salvador que los judíos querían y el Señor lo sabía. Lo que ellos querían no era un Salvador que los librara del pecado. Ellos querían una especie de genio de la lámpara de Aladino que resolviera todos sus problemas inmediatos. Mis hermanos,
Las multitudes no son en sí mismas una señal de la bendición de Dios sobre un ministerio. Voy a repetir eso otra vez porque eso es importante. Las multitudes no son en sí mismas una señal de que Dios está bendiciendo un ministerio. Cuidado, hermanos, porque podemos perder la perspectiva. Ahora, déjenme decirles algo al revés. Tampoco es una señal inequívoca de que Dios está bendiciendo un ministerio que sean pocos. Porque alguien puede decir, aquellos son muchos porque han negociado el evangelio. No somos pocos porque somos fieles. No. No es el número lo que determina eso. Si son muchos o si son pocos. Lo que debe ser evaluado es la fidelidad de ese ministerio en predicar el evangelio de Cristo y el hecho de que haya personas abrazando ese evangelio de todo corazón con todo lo que eso implica. ¿Saben una cosa? Es muy probable que muchos dentro de esa multitud al final de cuentas se hayan cansado de Jesús y hayan estado entre la multitud de aquellos que le pidieron a gritos a Pilato que lo crucificara. ¿Y de dónde yo saco esto? Bueno, yo solamente sé que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos en el aposento alto solamente habían 120 discípulos. ¿Dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaba la multitud? Mis hermanos, eso es lo que suele ocurrir con aquellos que siguen a Jesús por razones equivocadas, terminan desilusionados. Y permítanme decirles algo, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso puede ocurrirle a un creyente. Perdemos el foco. Nos olvidamos de qué se trata esto, de qué se trata el evangelio. El evangelio no se trata, mis amados hermanos, de tener una vida cómoda. El evangelio no se trata de tener una vida sin problemas. El evangelio no se trata de caminar a través de la vida por un camino de rosas. A eso no fue que Jesús nos llamó. Toma tu cruz y sígueme. Cristo nos llamó a morir al yo, a morir a los deleites de este mundo, a morir a la fama, a morir a la popularidad, a morir a una vida egocéntrica. Cristo nos llamó a tomar una cruz. Mi amigo, lo que tú necesitas no es un terapista, lo que tú necesitas no es un sanador, lo que tú necesitas es alguien que pueda resolver el problema que tienes con la justicia de Dios por causa de tus pecados. No es terapia lo que tú necesitas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te sientes atraído hacia el Señor Jesucristo? Bueno, pastor, si no estuviera atraído no estaría hoy aquí. Qué bueno. Pero ahora tengo todavía otra pregunta que hacerte. ¿Qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Qué es lo que te atrae de Jesús? Porque si no es el perdón de tus pecados, si no es la reconciliación con Dios, si no es el don de la vida eterna, tú lo estás buscando por una razón equivocada. Estás buscando a Jesús por una razón equivocada. El Señor Jesucristo sabía que no era con esa multitud que Él iba a transformar el mundo. Él tenía otro plan, como veremos en un momento. Ahora, antes de llegar al plan de Jesús, hay otra escena más en Marcos 3 a la que quiero llamar vuestra atención y se encuentra en los versículos 11 al 12. Dentro de toda esa multitud había personas endemoniadas. Y uno se pregunta, ¿qué hacían ahí? ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? Personas con demonios, habitados por demonios que dicen, ahí está Jesús. Vamos a ver a Jesús. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Versículo 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Endemoniados que de repente comenzaron a proclamar a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Estos demonios reconocían a Jesús como aquel a quien ellos adoraban en el cielo antes de unirse a la rebelión de Satanás. Ellos reconocían a Jesús.
El texto dice que se postraban delante de él, que le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían la autoridad que Jesús tenía sobre ellos. Y en ese sentido, la teología de los demonios definitivamente era mejor que la de los fariseos. Los demonios tienen buena teología, dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Los demonios dicen: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en el monoteísmo? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Los demonios también creen eso y tiemblan. Así que si tu teología solo llega hasta ahí, tú tienes la fe de los demonios. Los demonios saben eso. Pero ahora Jesús le dice: ustedes saben quién soy yo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Ustedes saben que yo tengo autoridad sobre ustedes. Ok, he aquí mi orden: cállense la boca. Esa es mi orden como el Hijo de Dios. Cállense la boca. No sigan proclamando que yo soy el Hijo de Dios. Y uno se pregunta: ¿y por qué Jesús los mandó a callar? Porque los demonios no tenían ningún interés en que las multitudes reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios. Todo lo contrario. Ellos querían que la gente hiciera algún tipo de conexión entre ellos y Jesús para desacreditarlo. Hermano, cuando los demonios comienzan a hablar bien de alguien, eso es un problema. ¿Qué vemos más adelante en el capítulo 3 de Marcos? O una de las cosas que vemos en el versículo 22 es que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios él echaba fuera a los demonios. ¡Qué táctica más genial! Los demonios están diciendo: sí, tú eres el Hijo de Dios, como si hubiera algún tipo de relación entre ellos y Jesús. ¿Saben, mis hermanos, perdón, lo que eso nos enseña? Hay una gran lección aquí. Eso nos enseña que el carácter de los mensajeros debe ser coherente con el carácter del mensaje. El carácter de los mensajeros debe ser coherente con el carácter del mensaje. Uno de los más grandes tropiezos del evangelio en el mundo incrédulo es que hay un montón de personas hablando de Jesús, viviendo vidas completamente inconsistentes con el mensaje que están predicando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen que haber oído eso. Personas que dicen: yo conozco a algunos cristianos. Dice Billy Graham, independientemente de lo que yo piense, ¿verdad?, de la teología de Billy Graham, pero Billy Graham en una ocasión estaba en un avión, en un vuelo, y había un señor al lado de él que no se había dado cuenta que era Billy Graham, y ese hombre era un odioso. Se había pasado todo el viaje molestando, hablándole mal a las personas. Era un iracundo, un carácter insoportable. Y de repente, cuando Billy Graham se le presenta, dice: ah, tú eres el famoso evangelista, yo también soy cristiano. Y Billy Graham le dijo: mira, por favor, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, tú eres una muy mala recomendación del cristianismo. Eso era exactamente lo que los demonios querían hacer. Pero hay otra razón por la que yo creo que Cristo los mandó a callar. El Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos reconocen: tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios había venido al mundo a salvar a pecadores, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Si las personas comenzaban a pensar en Jesús como el Hijo de Dios, sin entender lo que Él iba a hacer en la cruz para salvar a pecadores, ese reconocimiento no les servirá de nada. En otras palabras, un Salvador sin cruz no puede salvar a nadie. Así que ese no era el momento para revelar públicamente la identidad de Jesús como el Hijo del Dios encarnado. No era el tiempo apropiado, no eran los mensajeros adecuados. Pero entonces llegamos al versículo 13, al 19. Y de nuevo, hermanos, nos topamos con un cambio brusco de escenario. Recuerden, versículo 6, los fariseos están conspirando con los herodianos para matar a Jesús. Versículo 7, el Señor está siendo seguido por miles de personas. Pero ahora de repente en el versículo 13 del capítulo 3, el escenario cambia de la playa a la montaña, de los muchos a los pocos, de los que van detrás de Jesús únicamente para resolver un problema inmediato, y aquellos que son llamados por Jesús para seguirle y para servirle. Versículo 13. Después subió al monte
Y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Alguien relata una historia imaginaria, y aclaro otra vez, imaginaria, de la llegada de Jesús al cielo después de su muerte y de su resurrección. Es una historia ficticia, obviamente, pero que comunica una verdad extremadamente importante. Dice que cuando Jesús regresa al cielo de su misión en la tierra, los ángeles le preguntan si había terminado su obra. Y el Señor les responde que sí, que todo había sido consumado. Pero ¿ha escuchado el mundo entero acerca de tu nombre y acerca del evangelio? No, le responde el Señor. Entonces los ángeles le preguntan: ¿y cuál es tu plan para llevar a cabo esa parte de la misión? El Señor le responde: yo dejé a 12 hombres en la tierra y otros que le seguirán a ellos, que deben llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. De acuerdo con esta historia imaginaria, los ángeles están en shock. Se quedan perplejos ante esa respuesta y vuelven a preguntarle: pero Señor, ¿y qué sucede si Pedro falla en cumplir con tu encomienda? O si Juan no le dice nada a nadie, o si Santiago o Andrés se acobardan y se paralizan. En otras palabras, Señor, conociendo las limitaciones y las debilidades obvias de estos hombres, ¿cuál es tu plan B? A lo que Jesús le responde: yo no tengo ningún otro plan. Yo no tengo ningún otro plan. Hermanos, esta historia imaginaria intenta comunicar en una forma memorable una verdad extremadamente importante. Dios no tiene un plan B para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. No hay un plan B. Dios solo tiene un plan A, el único. Y su plan es llevar a cabo esa tarea a través de hombres falibles, limitados y débiles como tú y como yo. Ese es el plan. Como bien ha dicho alguien, Dios pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todo el mundo lo leyera. Dios pudo hacer que cayeran Biblias del cielo. Dios pudo enviar un grupo de ángeles alrededor de la tierra que proclamaran su palabra. Dios pudo haber hecho oír su voz tronante para que todos escucharan, pero no lo hizo. Él decidió soberanamente colocar ese tesoro del evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor está con toda esta multitud, pero ahora se retira de la playa con un grupo de hombres hacia la montaña para alejarse de la demanda de la multitud, de la conmoción que había causado su popularidad. Y el texto paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 12, dice que el Señor, al apartarse al monte, se pasó la noche entera orando. Entera, seguramente pidiendo al Padre confirmación y dirección antes de seleccionar a este grupo de hombres que habrían de llevar a cabo una labor de extrema importancia. Ahora, hermano, piensen en esto. En medio de un ministerio tan absorbente, con mucha presión alrededor, muchas necesidades que satisfacer, el Señor sabía que Él tenía que apartarse a orar. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa muchas veces que cuando me levanto por la mañana y pienso en todo lo que yo tengo en el día, la tentación es hacer un devocional lo más breve posible, una oración taquigráfica al Señor y salir a hacer lo que yo tengo que hacer. Eso es exactamente lo que Jesús no hizo. Él tenía algo muy importante que hacer y él sabía que no podía hacerlo sin orar.
Para él no era una pérdida de tiempo en medio de un itinerario cargado. Él sabía que la ayuda de su padre era imprescindible para poder hacer su obra. Y luego de pasar la noche entera orando, Marcos dice que el Señor llamó así a los que él quiso y los estableció como un grupo particular. Versículo 13. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso, vinieron a él y estableció a 12. A 12. Esta palabra que se traduce como llamar, él llamó, da la idea de una llamada imperativa, una llamada que demanda una acción, como cuando una persona es requerida a comparecer ante un tribunal. Y la palabra establecer, y van a entender ahora por qué estoy haciendo este hincapié, es un llamado con autoridad. La palabra establecer significa en el versículo 14 ser ordenado para una posición oficial, de manera que estos 12 hombres fueron llamados y ordenados por Cristo para una tarea muy particular: formar con ellos el núcleo de lo que iba a ser el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Por eso llamó a 12, no a 10, no a 14, a 12, como los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Muy probablemente fue por esa misma razón que este evento ocurrió en el monte. Ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo 19, cuando Dios llama al pueblo para venir a ser su pueblo especial, precisamente al monte Sinaí. En otras palabras, mis hermanos, Dios estaba formando aquí un nuevo Israel. Estos hombres habrían de colocar el fundamento de la iglesia, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Y en ese sentido, mis hermanos, ese ministerio apostólico es irrepetible. Hoy día hay personas que no están conformes con el título de pastor. Ellos son apóstoles. Mis hermanos, eso es completamente distorsionar la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Dice Pablo en Efesios 2 que los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas veces se coloca el fundamento de una edificación? Una sola vez y para siempre. Nosotros somos una iglesia católica, apostólica, evangélica. Somos católicos porque nuestra iglesia es universal, esa es la idea de la palabra católico. No somos católicos apostólicos romanos. Somos católicos, somos apostólicos porque la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y somos evangélicos. ¿Tenemos apóstoles en el día de hoy? Sí, aquí en la Biblia, no en ningún otro lugar. No hay apóstoles. Este era un grupo muy especial, por eso fueron capacitados por Cristo para hacer cosas muy similares a las que él hacía. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que la sombra de Pedro sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Ahora, antes de llevar a cabo esta labor, estos hombres tenían que pasar por un tiempo de entrenamiento. Ellos tenían que permanecer al lado de Jesús por el resto de su ministerio. Dice en el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ustedes notaron el orden de las responsabilidades asignadas a este grupo de hombres aquí? La prioridad era estar con Cristo. La proclamación del evangelio era algo secundario, era algo que estaba supeditado a esa prioridad. El Señor quería que estos hombres estuvieran con él. ¿Para qué? Para que absorbieran un carácter y una visión ministerial. Esa es la esencia de lo que la Biblia llama discipulado. En Lucas capítulo 6 versículo 40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, completamente entrenado, será como su maestro. Como bien señala Steve Lawson, la meta de Jesús con estos hombres no era simplemente impartirles información, sino producir transformación. Ahora noten, hermanos, otra vez el contraste entre la multitud y los apóstoles. La multitud no estaba interesada en Cristo.
La multitud no estaba copiando el carácter de Cristo. La multitud no estaba siguiendo a Cristo. La multitud no estaba viviendo para Cristo. La multitud estaba usando a Cristo. Y de esa multitud el Señor llamó a 12 con un propósito muy diferente. Cristo quería que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, enseñaran como Él, oraran como Él y predicaran como Él. Para que luego esos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo, hablaran como Cristo, vivieran como Cristo, oraran como Cristo, hablaran como Cristo, predicaran como Cristo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Ese fue el plan maestro del Señor para llevar el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Yo quiero que ustedes estén conmigo. De hecho, en el versículo 7 de Marcos 3 dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. En el versículo 9 dice que dijo a sus discípulos. Ellos estaban con Jesús. Ellos querían que los discípulos vieran de primera mano la presión del ministerio. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Mis hermanos, cuando los pastores decimos que lo que queremos para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para esta iglesia, es que nosotros lleguemos a ser una comunidad de discípulos que hace discípulos, es a eso que nos referimos. Nosotros no queremos ser una iglesia llena de gente. Nosotros queremos ser una iglesia, una comunidad de discípulos que hace discípulos. Es distinto. Pastor, pero ustedes no quieren que vengan más personas a la iglesia. Por supuesto que sí. Yo quisiera que esta iglesia se abarrotara de personas que vinieran a escuchar el evangelio. De hecho, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana visitándonos en este culto de adoración, yo quiero que tú sepas que para nosotros es una alegría que tú estés aquí. Es un gozo que tú estés aquí. Pero mis hermanos, el punto es que la meta nuestra como iglesia no es tener un montón de personas congregadas. Lo que nosotros queremos es congregar a un grupo de discípulos. De discípulos. Y lo primero que envuelve el discipulado es un llamado personal a la salvación a través de la fe y del arrepentimiento. Es un llamado a salir del mundo para seguir a Cristo. Es un llamado a tomar tu cruz. Eso no era lo que la multitud quería. La multitud quería sanidad, la multitud quería beneficios inmediatos. Pero Cristo está llamando a estos hombres a tomar su cruz. Vayan conmigo un momentito a Lucas capítulo 14. Lucas 14, miren hermanos, cuando la meta de una iglesia es estar llena de gente, tarde o temprano vamos a tener que comenzar a acomodar el mensaje, tarde o temprano vamos a tener que hacer cambios fundamentales, porque el inconverso no ama el evangelio, él no ama al Jesús que nosotros proclamamos. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Y qué hizo Jesús? Volviéndose les dijo: escúchenme bien, todos y cada uno de ustedes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Tú viste eso? Cristo demanda tal lealtad hacia Él que en comparación con Él todas tus relaciones se convierten en aborrecimiento. Cristo no nos está pidiendo que aborrezcamos a nuestra esposa, que aborrezcamos a nuestros hijos, que aborrezcamos a nuestros padres. Obviamente no. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El punto es que en lo que respecta a nuestra relación con Cristo, nuestro amor por Él debe estar en un nivel tal que todas nuestras relaciones humanas deben parecer aborrecimiento. Y en el versículo 33 dice así: pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hermano, yo me pregunto de verdad si algunas iglesias estarían tan llenas de personas como lo están si predicaran ese mensaje. Yo me pregunto si la iglesia donde está Joel Austin en Texas, que es la iglesia más grande de Estados Unidos, estaría llena de personas si Joel Austin se dedicara a exponer la palabra de Dios con fidelidad. No, probablemente la gente no estaría allí porque no quieren ese tipo de Jesús. No quieren a ese Jesús, no quieren esas demandas. Mis hermanos, no olviden, por favor, no olviden que Judas era parte de los 12 y no era creyente. Judas. Miren, podemos estar completamente seguros de que Judas hizo muchas de las cosas que los demás apóstoles hicieron. Pero al final de la historia reveló su verdadera condición y su historia quedó registrada en la Biblia como una advertencia permanente para todos nosotros. En las 4 listas donde aparecen los nombres de los apóstoles, siempre termina diciendo: y Judas, el que lo traicionó. Así que el discipulado comienza con la conversión. No es con ser miembro de una iglesia. No es con asistir a los cultos todos los domingos. El discipulado comienza con una transformación, con una conversión. Pero ese es apenas el comienzo. El discipulado envuelve un proceso de madurez, un proceso de santificación progresiva por medio del cual somos conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso no sucede en aislamiento. Eso sucede en el contexto de un contacto vital y significativo con la iglesia de Cristo, con otros creyentes. La multitud no formaban un cuerpo. La multitud no tenía un contacto significativo el uno con el otro. La única preocupación de esa gente era tocar a Cristo para ser sanados. La preocupación de Cristo con los 12 apóstoles era muy diferente. Yo quiero que ustedes me imiten a mí. Yo quiero que ustedes vivan para mí. Yo quiero que ustedes vivan conmigo. Yo quiero que ustedes me imiten. Yo quiero que ustedes absorban mi carácter. Lo que estos hombres aprendieron de Jesús, no lo aprendieron a través de un curso por correspondencia. Ellos lo aprendieron en contacto directo con Jesús. De manera, hermanos, que una comunidad de discípulos que hace discípulos es una iglesia en la que todos sus miembros están envueltos en ese proceso de un modo u otro, donde todos se ayudan mutuamente para alcanzar la madurez, cada uno según el don que tiene. Eso es lo que nosotros queremos como iglesia. Queremos que sea una iglesia grande, ojalá. Cada alma salvada es un alma rescatada del infierno. Ojalá que hayan miles y miles aquí en este lugar, que no quepamos en este lugar. Pero ojalá que la mayoría de esas personas estén aquí porque son discípulos. Verdaderos discípulos. Miembros de un cuerpo. Su nombre no está en una lista de miembros simplemente. Son miembros de un cuerpo. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11? Cristo ha dado a la iglesia pastores y maestros. ¿Para qué? Para que esos pastores y maestros equipen a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Dice Pablo en el versículo 16, cuando todos los miembros de ese cuerpo están usando sus dones para beneficiar al otro. Ay, pastor, es que yo me siento tan inadecuado. Yo me veo a mí mismo y veo otros hermanos que son tan capaces, pero yo, si esa es tu forma de pensar, yo te pido que examines otra vez esta lista de los 12 apóstoles. Porque esto no era lo que nosotros llamaríamos hoy un Dream Team. Mira otra vez la lista de los 12 apóstoles. Porque si hay algo que llama poderosamente la atención en esa lista de nombres, es que no hay nada que llame la atención. Nada que llame la atención. Estos hombres eran individuos ordinarios.
totalmente ordinarios, a quienes Jesús separó del resto para hacer por medio de ellos una obra extraordinaria. En otras palabras, fue el llamado de Cristo lo que hizo la diferencia, no sus capacidades. Fue el llamado de Cristo. De hecho, no deja de llamar la atención lo disímiles que eran unos de otros en este grupo, en trasfondo y en personalidad. Algunos eran impetuosos como Pedro, otros tenían un bajo perfil como Andrés, algunos eran hombres maduros y experimentados, otros como Juan apenas rondaba los 20 años de edad cuando Cristo lo llamó a ser apóstol. ¿Oyeron eso, jóvenes? Juan tenía 20 años cuando Jesús lo llamó a ser apóstol. Y cuidado, algunos dicen que eran 16, haciendo cálculos. Simón el Celote pertenecía al ala revolucionaria cuando era inconverso. Mateo había sido un publicano, agente del imperialismo. Como dice alguien, Jesús aceptó a los extrovertidos y a los introvertidos, a los que eran políticamente conservadores y a los que eran políticamente liberales, porque no era la similitud en personalidad o en persuasiones políticas el factor que los unía. El factor que los unía era la persona de Jesús. Eso era todo. Así que no puede haber ningún creyente en este lugar, verdadero creyente, que no tenga una labor que hacer para beneficio del resto del cuerpo. Mi hermano, piensa a quién tú beneficiaste esta semana que pasó. Recuerden, los creyentes podemos perder el foco. Nosotros podemos estar detrás de Jesús como la multitud. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer por mí? ¿Qué es lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo va a hacer por mí? Pero lo que yo te estoy preguntando es, ¿qué estás haciendo tú por el beneficio de la iglesia? Que tú eres parte de un cuerpo. ¿Qué somos? ¿De la multitud o de los discípulos? Ese es el contraste aquí. ¿A qué grupo perteneces tú? No, pastor, mi problema es muy diferente. Miren, la razón por la que yo he decidido mantenerme al margen de la iglesia es que yo he sufrido muchas decepciones. Bienvenido al club. Mire, pastor, cuando uno se dedica a servir a los demás, tarde o temprano será decepcionado. ¿Y sabe, pastor, qué es lo peor? Que muchas veces los que más te hacen sufrir son las personas a las que tú le dedicas más tiempo. ¿Ese es tu problema? Mira la lista otra vez. Comienza con el apóstol Pedro, un verdadero creyente, un verdadero discípulo que negó a Jesús 3 veces, y termina con Judas, un traidor que nunca pasó por una verdadera conversión, a pesar de haber estado al lado del Señor Jesucristo por casi 3 años. Mira, mi hermano, Cristo entiende tus decepciones, porque Él también ha sido decepcionado más de una vez. Y no por los Pedros y por los Judas únicamente. Él ha sido decepcionado por ti y por mí. ¿O no es así? ¿Y saben qué? A pesar de eso, Él no tiene un plan B. Él sigue teniendo un plan A, el único que tiene para llevar su evangelio a lo último de la tierra. Somos tú y yo. No hay un plan B, solo hay un plan A. Qué duro cuando Cristo llama a Pedro y le dice: Pedro, ven acá, después de su resurrección, ¿tú me amas? Ese mismo Pedro que unos días antes me ha dicho: mira, Señor, aunque todos estos te traicionen, yo nunca te abandonaré. Pedro niega a Jesús. Y qué duro debe haber sido cuando el gallo canta. El Señor está ahí siendo masacrado por los soldados romanos, y ahí en medio de su dolor Jesús estaba pensando en Pedro.
Y cuando canta el gallo, Jesús busca entre la multitud dónde está Pedro. Y lo mira directamente a la cara. Y cuando Pedro ve esa mirada, no puede hacer otra cosa que salir afuera y llorar amargamente. Cristo resucita y lo llama. Pedro, ven acá, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, yo voy a seguir confiando en ti. Apaciéntame. Ese es Jesús, hermanos. Wow. Pedro, apacienta mis ovejas. Cristo todavía iba a seguir trabajando con Pedro y glorificándose a través de Pedro. Nosotros somos miembros de un cuerpo, hermanos. Por más decepciones que recibamos, nosotros sabemos que algún día vamos a estar en la presencia del Señor y escucharemos sus palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te pregunto, y con esto concluyo, a la luz de lo que hemos visto hoy aquí y la semana pasada, ¿con cuál de estos grupos que aparecen en la historia te identificas tú? ¿Con los fariseos y herodianos que querían deshacerse de Jesús? No, pastor, no. Imposible. ¿Con las multitudes que iban detrás de él para resolver sus problemas inmediatos únicamente? ¿O con aquellos que fueron llamados por Jesús para seguirle y para servirle? ¿En cuál grupo estás tú? Porque no hay otra opción. No hay otra opción. Y aún si te colocas a ti mismo en el grupo de los que quieren a Jesús, es extremadamente importante que examines objetivamente tu corazón y te preguntes: ¿qué es lo que tú quieres de Él? ¿Qué es lo que tú estás buscando de Jesús? ¿A un terapista o a un salvador? ¿A un genio de la lámpara de Aladino que resuelva todos tus problemas inmediatos, o a un Señor que te gobierne? ¿Qué es lo que tú quieres de Jesús? Hermano, yo repito, los creyentes no están exentos de perder el foco y de comenzar a buscar a Jesús por motivos equivocados. Y cuando eso pasa, tarde o temprano seremos decepcionados, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Cristo nos llamó a cargar nuestra cruz. De hecho, esto que voy a decir ahora puede parecer muy extraño si lo que queremos es convencer a la gente a que venga a ser discípulos de Jesús. Y va a sonar extraño, pero aquí va. Todos los apóstoles, todos, menos uno, el apóstol Juan, tuvieron que pagar con su vida la decisión de seguir a Jesús. Todos murieron martirizados por causa de su fe. Pero ¿saben qué, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Seguir a Cristo sigue siendo algo tan extraordinario, tan maravilloso, que aún si tenemos que pagar ese precio de dar nuestra vida por Cristo, vale la pena. Vale la pena. Jesucristo es digno. Él es digno de ser creído. Él es digno de ser amado. Él es digno de ser imitado. Él es digno de ser servido. Mis hermanos, es únicamente por medio de Él que podemos obtener el perdón de todos nuestros pecados. No hay salvación fuera de Jesús. Es por medio de Él y solo de Él que podemos obtener el don de la vida eterna. Y ese don no consiste en un pasaje gratis para ir al cielo. Es una relación con el Dios trino permanentemente deleitosa. Esta es la vida eterna, Juan 17: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿A cuál de los dos grupos perteneces tú?
¿Al de la multitud o al de los verdaderos discípulos? Que el Señor nos ayude y aplique sus palabras con poder en nuestros corazones para que arreglemos nuestras cuentas con el Señor. No mañana, hoy, aquí, ahora.